D. Necesidad de hacer un alto en la lucha. Situemos el problema dentro de los justos límites haciendo un resumen. Ya hemos hablado de los virias, hombres semidivinos que poseen en su sangre la herencia de los divinos hiperbóreos llamada, para simplificar, Mine. Dijimos también que los virias podían estar perdidos o despiertos y definimos el virio perdido como aquel que ha extraviado el origen merced a una confusión de sangre. La confusión sanguínea provoca un estado psicológico de gran extravío al que se denomina técnicamente confusión estratégica. Consecuentemente, la purificación sanguínea que facilita la sabiduría hiperbórea por 7 vías secretas produce una reorientación estratégica en el viria perdido, posibilitándole emprender o reemprender el regreso al origen y el abandono del mundo infernal de la materia. El viria perdido, ya lo hemos dicho, se halla en un abyecto estado de encadenamiento material que lo obliga a sujetarse a las leyes del karma, a reencarnar periódicamente y vivir o revivir una eterna y miserable comedia signada por la ilusión siniestra del dolor, del miedo y de la muerte. En el gran engaño de la vida, el viria perdido puede ocupar cualquier puesto e inclusive colaborar con el plan evolutivo y progresista de Jehová Satanás o con un sistema de control social llamado también, para simplificar, sinarquía. En tan deplorable cuadro que presenta el viria perdido, aunque tiene como causa metafísica la confusión de sangre y la debilitación del linaje hiperbóreo, su raíz más concreta se encuentra, sin embargo, en la identificación del yo perdido con el sujeto consciente. Según se explicó, tal confusión es efecto de la clave genética, cuyo objetivo es justamente que el viria perdido se comporte y evolucione como Pazu. Mas puede ocurrir que el viria perdido despierte y comprenda que debe procurar la liberación del espíritu cautivo, marchar hacia el centro self, aunque deba luchar para ello. Por eso el viria despierto merece nuestro mayor respeto. Él es quien se ha puesto en alerta al comprobar su desorientación y con firme decisión, intrepidez y valor guerrero ha comenzado a buscar el origen para recién emprender su regreso. Esta decisión, desde luego, no será respetada por el enemigo, quien tratará por todos los infinitos medios a su alcance de confundir al osado desafiante, buscando impedir que descubra el modo de regresar, induciéndolo por la ilusión y el engaño a quebrar su alerta. Es por eso que el viria despierto solo podrá tener éxito si actúa en el marco de una estrategia hiperbórea. Para ello deberá asumir completamente su condición de guerrero, buscar en el recuerdo contenido en la sangre las potencias primordiales del espíritu inmortal, la fuerza del vril y, en un estallido gnóstico, recuperar la hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, experimentar el furor berserker. Entonces, ya dueño de una voluntad inquebrantable, inspirado en la sabiduría hiperbórea de la cual es portador por la herencia de los idas ancestrales, desplegará su estrategia propia, concebida para oponerse a la estrategia enemiga y vencer. A partir de allí solo realizará movimientos estratégicos, acciones tácticas dirigidas a no perder de vista el origen mientras se ejecutan los pasos del retorno. Y en medio del fragor del combate, o lo que es peor, en la espera del mismo, cuando las fuerzas enemigas enmascaradas en las formas ilusorias de este y de los otros mundos dejan traslucir su amenaza diabólica, el viria despierto busca fríamente hacerse de un tiempo, por mínimo que sea, para moverse en dirección al origen.
El derecho a disponer de ese tiempo propio, quizá tan fugaz como el más pequeño instante, debe ser ganado en una lucha feroz contra las legiones demoníacas del demiurgo, contra el hechizo poético que ejerce el mundo sensible, con sus 1000 concupiscencias posibles, que llamamos gran engaño, en fin, contra la voluntad del uno. Parece tarea imposible. La sabiduría hiperbórea y aún la tradición gnóstica afirman que sí es posible, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre la respuesta a esa pregunta tratan las 7 vías secretas de la sabiduría hiperbórea. Aquí, tal como lo anunciamos, vamos a responder con el lenguaje simbólico de la Einherjar, cuyos miembros dominaban la vía de la oposición estratégica y la técnica arquemónica. Comencemos por aclarar el significado etimológico de la palabra arquémona y el sentido filosófico que denota en la sabiduría hiperbórea. Arquémona, ante todo, es una palabra compuesta por dos vocablos griegos, arche, principio, y monad, unidad. La iniciación por la técnica arquemónica permite arribar a un principio único de la psique, es decir, a la individuación egoica del Selbst, desde donde es factible experimentar la posibilidad pura del espíritu obril. Tal es el sentido hiperbóreo de la arquémona. Para los Berserkiren, iniciados en la Einherjar, el mundo en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra ocupada por enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua, pues ellos cortan el camino de regreso, obstruyen la retirada y pretenden reducirnos a la más vil esclavitud. ¿Cuál es la sumisión del espíritu eterno a la materia, su encadenamiento al plan evolutivo del demiurgo y su corte de demonios? El mundo es entonces para los Berserkir el Valplatz. En la mitología nórdica y en los Edda, el Valplatz es el campo de batalla donde Wotan elige a los que caen luchando por el honor o la verdad. La orden Einherjar, basándose en la sabiduría hiperbórea, extendía el concepto de Valplatz a todo el mundo. Pero el mundo es el macrocosmos dentro del cual subsiste el microcosmos potencial del Viria despierto, la realidad de ese mundo que rodea como Valplatz al Viria despierto es Maya, una ilusión. Hay aquí un gran misterio que justifica y explica la necesidad de ganar un punto firme en el Valplatz. Él se refiere al terrible secreto de Maya, capaz de contrarrestar toda estrategia ejecutada fuera del Kairos. No existe, pues, un sitio donde el guerrero pueda descansar sus armas, un lugar en el cual por un segundo siquiera sea posible distraer su atención del enemigo y fijarla en el símbolo del origen o en su reflejo, el Selbst. Respuesta: ni tal lugar ni tal tiempo existen por sí mismos, pero pueden ser creados estratégicamente. En el Valplatz no cabe otra posibilidad más que combatir o rendirse, alternativa a esta última que implica hundirse en el peor grado de idiotez Elviria perdido, pero el que combate siempre tiene la posibilidad de liberar un sitio, una plaza, y hacerse fuerte en él. Para que tal posibilidad se concrete en la lucha del Viria despierto, la sabiduría hiperbórea enseña la vía de la oposición estratégica y su técnica arquemónica. El arquémona o cerco estratégico se basa en un principio doble, originado en la dualidad alma-espíritu del Viria. Concurren en efecto sobre el cerco dos principios. Uno arquetípico es el principio del cerco expresado en el Valplatz como signo por el sujeto anímico. Otro, no arquetípico, es el polo infinito reflejado en el Selbst, que el yo despierto proyectará sobre el signo del cerco, produciendo así un cerco infinito. ¿Pero qué es el principio del cerco? Respuesta: un sistema de la estructura cultural, vale decir una relación y sus principios.
El Virya despierto debe conseguir que el sujeto cultural ubique en la relación el concepto del principio del cerco y que emerja su representación, su símbolo sagrado. Entonces podrá ser expresado afuera, en el Valplatz, como signo postor de sentido, aprovechando para la estrategia propia la posibilidad que brinda el objetivo microcósmico de la finalidad, el pasú. Para dar una idea intuitiva del principio del cerco, quizá convenga expresarlo en términos de teorema matemático, aunque cabe advertirlo en esta forma. El principio es totalmente inoperante, pues su significado se denota en el contexto de un lenguaje exclusivamente cultural. El principio del ser cooperativo que debe descubrir el Virya ha de ser extraído, como los mitos, de conceptos oblicuos y no habituales de la relación. Para ello, desde luego, deberá crearlo con la fantasía y luego flexionar el sujeto consciente para que aperciba su forma. Es decir, el yo despierto deberá engañar al sujeto cultural y a la razón, obligándolas a racionalizar su reflexión y a descubrir para el yo como mito emergente la verdadera imagen del principio del cerco. Pero de cualquier manera, aquí va su formulación matemática. Toda curva cerrada divide a su plano en dos partes. Una curva cerrada puede tener cualquier forma, cuadrada, circular, elíptica, etc., pero siempre presenta el hecho cualitativo que divide su plano en dos partes. La propiedad geométrica topológica que expresa este teorema, fácilmente intuible, permite inducir el principio de cerco porque toda curva cerrada es el caso más abstracto de cerco, un concepto de la relación cerco expresado en lenguaje matemático. La técnica arquemónica permite a todo Virya despierto aplicar la función cerco en el ámbito del Valplatz y dividir el espacio en dos partes. Para ello, el Virya proyecta el signo del cerco poniendo tal sentido separador en el ente espacial del mundo. Sobre tal signo, el yo despierto proyecta a su vez el polo infinito mediante un supremo esfuerzo de voluntad graciosa, voluntad del Virya que será estudiada en la segunda parte. Se crea así un espacio estratégico o arquémona dentro del cerco, una plaza que será inmediatamente ocupada por el Virya despierto y que le brindará la oportunidad segura de ganar algunos pasos definitivos hacia el centro. El tiempo propio, imprescindible para tal tránsito, lo creará desde el arquémona por medio de la posición estratégica, técnica que requiere la definición de un lugar, un punto, etc., en el Valplatz, es decir, fuera del arquémona. Tal punto exterior se enfrentará al polo infinito, el cual impedirá que la isotropía del tiempo trascendente contamine temporalmente el área del Valplatz. Hay que reconocer aquí que todas las dificultades del Virya despierto por reorientarse o establecerse definitivamente en el Selps, dificultades interiores que provienen de la impureza de sangre, impiden a éste alcanzar la autonomía óntica hacia la cual tiende su naturaleza pasú. Esa es la principal fuente de dificultades, pues existiendo como microcosmos potencial, el Virya no puede evitar la dualidad temporal ya estudiada, subsistir en el tiempo trascendente y a la vez poseer un sujeto consciente que coexiste en un tiempo inmanente y transversal. Por eso el Virya necesita imperiosamente librarse del tiempo trascendente, desalojarlo de su estructura psíquica, evitar que sincronice sus relojes interiores con los relojes patrón del macrocosmos, y no puede para ello apurar el objetivo microcósmico, racionalizar el esquema de sí mismo, ser pura conciencia. Ello implicaría cumplir la entelequia del arquetipo Manu y adquirir la autonomía óntica, objetivo que jamás se permitirá cumplir a un Virya despierto.
¿Qué hacer entonces? Respuesta: el Viria despierto debe partir, sin preocuparse por ello, del grado evolutivo que haya alcanzado su microcosmos potencial y proceder a aislarlo temporalmente desde afuera por medio de la técnica arquemónica. Cuando el Viria despierto se sitúa en la plaza y practica la oposición estratégica, en efecto el tiempo trascendente es anisótropo en dirección del área cercada. Entonces, ¿qué tiempo transcurre en el interior de la arquémona en el espacio de la plaza que rodea al Viria? Y lo que es más interesante, ¿qué tiempo transcurre para el microcosmos? Respuesta: en principio, al ceder la isotropía del tiempo trascendente, su penetración en las estructuras del microcosmos, éste se ve súbitamente inundado de tiempo inmanente, pero tal ocupación solo significa que el microcosmos subsiste ahora en el tiempo inmanente y no implica mayor conciencia en modo alguno. Por el contrario, tal difusión del tiempo inmanente, o sea, de la conciencia en el microcosmos, suele determinar en la mayoría de los casos la disolución del sujeto consciente. Por eso es que esta vía de liberación no es recomendada para los Virias perdidos, quienes tienen su yo perdido identificado con el sujeto consciente y pueden sufrir la suerte de éste. El Viria despierto, en cambio, siempre será capaz de diferenciarse del sujeto consciente, pues él no considera imprescindible la conciencia desde el momento que dispone de la gnosis, ese saber instantáneo e infalible que se obtiene por la vinculación carismática del cordón dorado. Sin embargo, no es improbable que la práctica de la técnica arquemónica redunde en la efectiva autonomía óntica del microcosmos. En ese caso, el Viria dispondrá de una inmejorable oportunidad de transmutarse en Siddha Berserkir. Por otra parte, sea cual sea el caso, lo cierto es que fuera del microcosmos, pero dentro de la arquémona, transcurre un tiempo propio del Viria despierto, creado carismáticamente por el polo infinito del espíritu y la gracia del Paráclito durante la oposición estratégica. Pero dejemos para más adelante la descripción de la oposición estratégica y continuemos avanzando otro poco en busca del principio del cerco. Recordemos ahora la primera pregunta planteada en el artículo C. ¿Para qué necesita el Viria despierto aplicar la técnica arquemónica? Es decir, ¿qué efecto práctico, qué beneficio le reporta para su propósito de liberación espiritual? Quizá con lo ya visto parezca respondida suficientemente esta pregunta, y nada sería tan equivocado como creer eso, pues con todo rigor, la respuesta a tal pregunta jamás podría ser exacta si no comprendiesen sus consideraciones al terrible secreto de Maya, cuyo conocimiento demuestra al menos avisado que a menudo aplicar la técnica arquemónica no constituye un mero juego, sino una inevitable y desesperada acción de guerra con el fin de evitar caer aniquilado por el demiurgo. Lo comprobaremos en el próximo artículo, donde la pregunta adquirirá su verdadera dimensión.